Me llamo Marina Ruiz, tengo 24 años, y hasta hace una semana vivía en la casa familiar con mi padre y mi madrastra, Elena. Digo vivía porque el día después del funeral de mi padre, Elena mostró su verdadera cara. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi padre conoció a Elena en un crucero. Yo tenía 21 años y estaba terminando la universidad. Mi madre había fallecido cuando yo era pequeña, y mi padre nunca había vuelto a casarse, hasta que conoció a Elena. Es diferente, me dijo mi padre cuando me contó sobre ella. Me hace sentir vivo de nuevo. Elena era 15 años más joven que mi padre, pero parecía amable y atenta. Al principio. Marina, cariño, me dijo la primera vez que nos conocimos, espero que podamos ser amigas. Qué ingenua fui al creerle. El cambio comenzó sutilmente después de la boda. Pequeños comentarios sobre mis hábitos, sugerencias de que tal vez era hora de que me mudara, preguntas sobre cuándo terminaría mis estudios. Tu padre y yo necesitamos nuestro espacio, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Pero mi padre insistía en que me quedara. Esta es tu casa, Marina. Siempre lo será. Entonces, hace 2 meses, mi padre enfermó repentinamente. Los médicos diagnosticaron un cáncer agresivo. En cuestión de semanas, se deterioró rápidamente. Elena se transformó en la esposa perfecta durante su enfermedad. Siempre a su lado, administrando sus medicamentos, controlando quién podía verlo y por cuánto tiempo. Está muy cansado hoy, Marina, me decía cuando intentaba visitar a mi padre. Mejor vuelve mañana. Pero los mañanas se convirtieron en días, y los días en semanas. Apenas pude ver a mi padre en sus últimos momentos. La noche antes de su muerte, logré escabullirme en su habitación mientras Elena dormía. Papá, susurré, tomando su mano. Abrió los ojos lentamente. Marina, mi niña. Estoy aquí, papá. El sobre. Murmuró. En mi estudio, detrás de él. ¿Detrás de qué, papá? Pero Elena entró en ese momento. Marina. Tu padre necesita descansar. Esa fue la última vez que vi a mi padre con vida. Falleció al día siguiente. El funeral fue un espectáculo grotesco. Elena, vestida de negro riguroso, interpretando el papel de la viuda desconsolada perfectamente. Era el amor de mi vida, sollozaba frente a los invitados. No sé cómo seguiré sin él. Yo permanecí en silencio, respetando la memoria de mi padre. Pero el verdadero horror comenzó al día siguiente. Elena convocó una reunión con el abogado de la familia, el señor Ramírez, en nuestra casa. Tengo el testamento aquí, anunció Elena, sacando un documento. Roberto me dejó todo a mí. La casa, las cuentas bancarias, todo. El señor Ramírez parecía incómodo mientras leía el documento. Este testamento parece estar en orden, pero... ¿Pero qué? Interrumpió Elena. Es extraño. Roberto me había consultado sobre cambios en su testamento hace apenas un mes. Elena se tensó visiblemente. Este es el único testamento válido. Está firmado y notarizado. Me quedé mirando el documento. Algo no parecía correcto. La firma de mi padre, había algo extraño en ella. Marina, dijo Elena con falsa dulzura, entenderás que necesito la casa para mí. Deberías empezar a buscar otro lugar para vivir. Esta es mi casa, respondí. Papá siempre dijo. Tu padre ya no está aquí, su voz se volvió fría. Y según este testamento, todo es mío ahora. Tienes una semana para irte. El señor Ramírez intentó intervenir. Elena, seguramente podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que discutir, cortó Elena. El testamento es claro. Mientras subía a mi habitación esa noche, las últimas palabras de mi padre resonaban en mi mente, el sobre, en mi estudio, detrás de él. ¿Detrás de qué? Me escabullí al estudio de mi padre después de que Elena se fuera a dormir. Había pasado toda mi infancia en esta habitación, viendo a mi padre trabajar en su escritorio, rodeado de sus libros favoritos. Miré alrededor. ¿Detrás de qué? ¿Los libros? ¿Los cuadros? Entonces lo vi. El retrato de mi madre sobre la chimenea. Mi padre nunca permitió que Elena lo quitara. Con manos temblorosas, descolgué el cuadro. Y allí, en un pequeño hueco en la pared, había un sobre amarillo. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, las luces se encendieron. Buscando algo.
La voz de Elena helaba la sangre. Me giré lentamente. Elena estaba en la puerta, sosteniendo un bate de béisbol. Esta es mi casa ahora, dijo con una sonrisa cruel. Y estás allanando mi propiedad. Baja ese bate, Elena, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del miedo. ¿No quieres hacer esto? No quiero. Se rió, un sonido frío y calculador. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado para deshacerme de ti? 3 años aguantando tu presencia, pretendiendo ser la madrastra perfecta. ¿Todo por dinero?, pregunté, dando un paso hacia el hueco en la pared. ¿Eso es todo lo que te importaba? Dinero. Volvió a reír. Tu padre valía millones, niña ingenua. ¿Creías que me casé con él por amor? Mientras hablaba, noté algo en su cuello, un collar que nunca le había visto antes, con un dije que me resultaba extrañamente familiar. Ese collar. Murmuré. Era de la caja de joyas de papá. Oh, ¿esto? Tocó el dije con una sonrisa maliciosa. Tu padre lo guardaba para tu boda. Una reliquia familiar, dijo. Pero ahora es mío, como todo lo demás. La caja de joyas estaba cerrada con llave, dije, las piezas encajando en mi mente. Papá nunca te la dio. Su sonrisa vaciló por un momento. Los medicamentos de papá, continué, el horror de la realización golpeándome. Tú los administrabas. Tú controlabas quién lo visitaba. Cállate, siseó Elena, apretando el bate. Lo envenenaste, ¿verdad? Por eso no querías que lo viera en sus últimos días. Cállate, gritó, abalanzándose hacia mí con el bate en alto. Me lancé hacia un lado, esquivando por centímetros el golpe que destrozó una lámpara detrás de mí. En el caos, logré alcanzar el sobre en el hueco. Dame eso, rugió Elena, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta. Auxilio, grité mientras corría por el pasillo. ¡Socorro! Las luces de la casa vecina se encendieron. Elena se detuvo en seco, consciente de los testigos potenciales. Nadie te creerá, dijo, bajando el bate. Tengo el testamento legal. Soy su viuda. Tú solo eres una hija resentida que no puede aceptar la voluntad de su padre. ¿El testamento legal? Una nueva voz nos sobresaltó a ambas. El señor Ramírez estaba en la puerta principal, acompañado por 2 policías. Había olvidado que teníamos una cita de seguimiento esa noche sobre el testamento. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los oficiales, notando el bate en la mano de Elena. Ella me atacó, dijo Elena rápidamente, dejando caer el bate. Entró a robar. Tengo cámaras de seguridad en mi auto, interrumpió el señor Ramírez. Apuntando directamente a la casa. Lo he grabado todo. Elena palideció. Con manos temblorosas, abrí el sobre que había recuperado. Dentro había varios documentos. 1. Un verdadero testamento, fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de mi padre. 2. Resultados de laboratorio mostrando niveles anormales de ciertos químicos en la sangre de mi padre. 3. Fotos de Elena entrando y saliendo de un laboratorio químico en las afueras de la ciudad. 4. Estados de cuenta mostrando grandes retiros de dinero en efectivo. 5. Y una carta, escrita con la letra temblorosa de mi padre. Mi querida Marina. Si estás leyendo esto, mis sospechas eran ciertas. Elena no es quien dice ser. He estado reuniendo evidencia, pero me temo que no tendré tiempo de completar la investigación. Los resultados de laboratorio confirman que me están envenenando lentamente. Elena cree que no lo sé, que el cáncer me ha dejado demasiado débil para darme cuenta. He cambiado mi testamento. El que ella tiene es falso, falsificó mi firma mientras estaba sedado. El verdadero testamento está aquí, junto con toda la evidencia que he podido reunir. Ten cuidado, mi niña. Elena es más peligrosa de lo que parece. Ya ha hecho esto antes. Te amo, papá. Esto es ridículo, balbuceó Elena, retrocediendo hacia la puerta. Son mentiras. ¿Lo son?, preguntó el señor Ramírez, sacando su tablet. Porque acabo de recibir un correo muy interesante de un detective privado que tu esposo contrató. Sobre una tal Elizabeth Méndez, que desapareció hace 5 años después de casarse con un hombre rico, que murió misteriosamente. Los oficiales se acercaron a Elena, quien ahora temblaba visiblemente. Y miren esto, continuó el abogado, mostrando una foto en su tablet. Elizabeth Méndez,
antes de su supuesta desaparición. La foto mostraba a una mujer idéntica a Elena, pero con diferente color de pelo y nombre. Señora, dijo uno de los oficiales, sacando sus esposas, tendrá que acompañarnos. Pero antes de que pudieran alcanzarla, Elena sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco. No me atraparán, dijo con una sonrisa desquiciada. No esta vez. Y antes de que alguien pudiera detenerla, destapó el frasco y roció su contenido hacia nosotros. El líquido voló por el aire, pero los reflejos del oficial más joven fueron más rápidos. De un manotazo, desvió el frasco antes de que el contenido nos alcanzara. Gas pimienta, gritó el otro oficial mientras Elena aprovechaba la confusión para correr hacia la puerta trasera. No la dejen escapar. El señor Ramírez tosía, afectado por el gas que había salpicado. Tiene toda la evidencia en ese collar. Corrí tras Elena, ignorando el ardor en mis ojos. La conocía mejor que los oficiales, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. El jardín trasero daba a un pequeño bosque que conectaba con el parque del vecindario. Elena pensaba usar la oscuridad para escapar. «Elena», grité mientras corría. «El collar tiene un rastreador». Se detuvo por un segundo, su mano volando instintivamente al dije. Mentí. No había ningún rastreador, pero ese momento de duda fue todo lo que necesitábamos. Los oficiales la alcanzaron, derribándola sobre el césped húmedo. «No pueden probar nada», gritaba mientras la esposaban. «Todo es circunstancial». El señor Ramírez, que nos había alcanzado, sonrió. «¿Circunstancial? El detective tiene grabaciones de tus compras en el laboratorio químico. ¿Y ese collar?» «¿Qué tiene el collar?», preguntó uno de los oficiales. «Ábralo», sugerí. El dije se abre. Era de mi abuela. Elena intentó resistirse mientras le quitaban el collar, pero era inútil. El oficial manipuló el dije hasta que se abrió con un pequeño clic. Dentro había un microchip. «Tu padre era más inteligente de lo que creías», dijo el señor Ramírez. «Sabía que necesitaríamos evidencia sólida». «¿Un microchip?». Elena parecía confundida. «Una grabadora miniatura», expliqué. «Papá la instaló en el collar antes de dártelo. Cada conversación, cada amenaza, cada instrucción que diste sobre sus medicamentos, todo quedó grabado». Elena se desplomó, derrotada. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La policía encontró conexiones entre Elena, o Elizabeth, y 3 casos anteriores de hombres adinerados que habían muerto en circunstancias sospechosas. El verdadero testamento de mi padre fue validado. Me dejó la casa y la mayor parte de sus bienes, con una condición específica, que parte del dinero se usara para crear una fundación que ayudara a investigar y prevenir el abuso a personas mayores. «Tu padre pensaba en todo», me dijo el señor Ramírez mientras firmábamos los papeles de la fundación. «Incluso en su muerte, quería proteger a otros». Encontramos más evidencia en el estudio de mi padre. Había estado investigando a Elena durante meses, recopilando información, conectando los puntos. El cáncer no fue real. Elena había estado envenenándolo lentamente con pequeñas dosis de un químico que imitaba los síntomas. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté un día, mientras limpiaba su estudio. «Porque te conoce», respondió el señor Ramírez. «Sabía que intentarías enfrentarte a ella directamente. Quería protegerte». Elena fue sentenciada a cadena perpetua por múltiples cargos de asesinato. Durante el juicio, se reveló su verdadera historia, una estafadora profesional que se especializaba en hombres mayores adinerados. Un año después, inauguramos el Centro Roberto Ruiz para la protección del adulto mayor. El primer caso que manejamos fue el de un hombre que sospechaba que su nueva novia estaba drogándolo. Gracias a nuestra intervención, otra Elena fue detenida antes de que pudiera hacer daño. La casa ahora se siente diferente. Ya no es el lugar sombrío que Elena había creado, sino un hogar lleno de recuerdos felices de mi padre. En su estudio, el retrato de mi madre sigue en su lugar, pero ahora junto a él hay una foto nueva, mi padre en su último viaje a la playa, sonriendo a la cámara. En el marco está grabada su frase favorita: «El amor verdadero protege, no destruye». Cada noche, antes de dormir, leo la última carta de mi padre. No la que estaba en el sobre con las evidencias, sino una que encontré después, escondida en su libro favorito. «Marina, mi valiente niña. Si estás leyendo esto,
Significa que tuviste éxito. Nunca dudé de ti. Heredaste la inteligencia de tu madre y, espero, algo de mi tenacidad. Lamento no haber podido protegerte de Elena directamente, pero sabía que tenía que dejar evidencia que nadie pudiera cuestionar. Cada paso que di, cada prueba que reuní, fue pensando en ti y en la justicia. No dejes que el odio y la amargura te consuman. Usa esta experiencia para ayudar a otros. El mundo necesita más personas que se preocupen, que presten atención, que luchen por la verdad. Y recuerda siempre, el amor verdadero no necesita testamentos ni contratos. El amor verdadero se demuestra en las pequeñas cosas, en los sacrificios silenciosos, en la protección que damos a los que amamos. Te amo infinitamente, papá. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gustó. Nos vemos en el próximo video.